Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino. ¿Qué tal, amigos de Santa Mónica Radio? Nuevamente con ustedes y en esta oportunidad para nuestro programa Vidas de Fuego. Como cada jueves nos acompaña el Padre José Estevas Martínez, agustino Recoleto de la parroquia Santa Mónica. ¿Cómo está, Padre? Bienvenido al programa. Gracias, Jaime, y saludos a todos que escuchan Santa Mónica Radio y TV Más Televisión Digital. Bueno, pues nada, vamos a presentar hoy un santo... Pues Agustino, estamos de moda los agustinos, ¿no? Ahora con el nuevo Papa. Bueno, Agustino es patrón de Salamanca. Salamanca, una ciudad estudiantil, culta, etcétera. Bueno, pues allá lo tienen como patrón y vamos a lo largo del programa explicar por qué es patrón. Quizás ya el título que da el padre José Manuel Bengoa, cuando escribe esta vida de santos agustinos, dice San Juan de Sahagún, sembrador de paz. Qué bueno, ¿no? Necesitamos gente que siembre la paz. ¿Qué te parece, verdad? Bien, Padre José, sembrador de paz, San Juan de Sahagún. Y comenzaremos a conocer quién es este santo. El nacimiento. ¿Dónde nació? La biografía de San Juan de Sahagún se basa en los escritos de los frailes agustinos, ambos profesos, como nuestro biografiado en el convento de San Agustín de Salamanca, en España. Fray Juan de Sevilla, testigo presencial de muchos de los sucesos vividos por el santo, es el primero. El beato Alonso de Orozco, compilador y depositario de la tradición oral inmediata de dichos sucesos, es el segundo. Ni uno ni otro. Sin embargo, nos han transmitido la fecha exacta del nacimiento de nuestro personaje. O sea que no tenemos el dato exacto de la fecha, aunque han tratado de recoger su vida, pero ya tenemos un dato bonito, ¿no? Nació en Sahagún. Sahagún es una ciudad al norte-oeste de España, en León. Debajo de León está Salamanca, encima está Asturias. Bueno, pues ahí en Sahagún es una tierra plana de la agricultura, bañada por varios ríos, el Cea y Valderaduey. Bueno, pues ahí es donde nació, en el norte de España, en Castilla la Vieja, podemos decir, nació este santo tan bueno, San Juan de Sahagún, por eso lleva su nombre, ¿no? A pesar de este silencio, podemos decir que hacia el año 1430, el matrimonio formado por don Juan González de Castrillo y doña Sancha Martínez es favorecido con el nacimiento de su primogénito, Juan. Llenos de fe, lo habían pedido a Dios por intersección de la Virgen, a la que sus devotos invocan en Sahagún como Santa María de la Puente. Bueno, entonces tenemos estos esposos que le piden a la Virgen María, en la devoción de allí, de Sahagún, Santa María de la Puente, que quieren tener un hijo, ¿no? Y cómo le rezan, cómo le oran. Bueno, pues vino el hijo, Juancito, ¿no? Sí. Adelante. Y tras él vendrán después María, Hernando, Juana, Luis, otra hija de nombre desconocido y finalmente Martín. O sea que una familia buena, ¿no? Numerosa. Sí, y como se ve, una familia ancha, generosa, como la llanura que, presidida por la Torre de Sahagún, riegan el Cea y el Valderaduey. Muy bien, entonces tenemos aquí ya la familia, posiblemente pues muy religiosa, porque desde pequeñito se le ve a Juancito con mucho fervor, ¿no? Adelante. Pero no es solo esta antigua villa del Reino de León la que se enorgullece de tener por valedor a hijo tan insigne.
También la universal y docta Salamanca, en voto público y solemne emitido ante notario, recibe en 5 días de este presente mes de junio de 1602 años por su patrón, protector y especial abogado, al bienaventurado y glorioso Juan de Sahagún. Motivos tiene para ello, como veremos, aparte de que para esta fecha Salamanca es ya sabedora de la beatificación del fraile agustino por el Papa Clemente VIII, el 19 de junio de 1601. Entonces tenemos Salamanca que lo reconoce como su patrón, ¿no? Porque prácticamente la vida de sacerdote, su ministerio, lo realizó en Salamanca y especialmente en el convento San Agustín de los Agustinos en Salamanca, ¿no? ¿Y qué haría ya para que toda una ciudad lo reconozca como su patrón, ¿no? Este Tato nos dice patrón y protector especial, abogado le llaman, en Salamanca allá por el 1602, está cerquita de cuando se beatificó. Adelante. Sahagún y Salamanca, pues 2 monjes que abrazan la peregrinación terrena de nuestro santo. Del primero toma su propio apellido, a la segunda pertenece por predilección. Si Salamanca lo elige para sí, es porque Fray Juan ha elegido primero a los salmantinos. Muy bien, pues aquí estamos ya ubicándonos en el norte de España, en Castilla, donde nació San Juan de Sahagún y vivió, ¿no? Luego hablaremos de la formación. Claro, José, toda pero su vida, sí. Será luego de los comerciales. Volvemos. Muy bien, Padre José, seguimos conociendo esta vida de San Juan de Sahagún, ¿no? Sí. ¿Y en la formación, Padre? Sí, prácticamente la primera parte de su formación será en Sahagún, en su pueblecito. Adelante. Llegaremos a Salamanca, hablemos antes de la infancia y adolescencia de Juan vividas en su villa natal, al reparo que le prestan los claustros del monasterio benedictino de los santos Facundo y Primitivo. Aquí cursa humanidades nuestro jovencito, lo que sin duda favorece su decisión de abrazar el clericato. En efecto, toma las órdenes menores y con la voluntad de hacerse sacerdote comienza sus estudios teológicos. Interesante, ¿no? O sea, ya tenemos de pequeñito, está estudiando en monasterios benedictinos y ya tiene la decisión de ser sacerdote y por eso ya comienza a recibir las órdenes menores, ¿no? Hacia el sacerdocio. Adelante. Para subvenir a los gastos que estos acarrean, acepta, por consejo e influencia paterna, el beneficio eclesiástico del vecino Codornillos. Pero esta situación, que a juicio de todos es no solo lícita y normal, sino conveniente en sumo grado, no satisface a Juan. Y como no desea prolongarla por más tiempo, abandona la casa solariega y busca protección al amparo del obispo de Burgos. Bueno, entonces ahora ya decide, para no depender quizás de personas que tienen que dar sus estudios, etcétera, él va hacia Burgos y allá el obispo de Burgos, como está en este proceso de ser sacerdote, lo acoge con mucha atención, mucho cariño. Adelante, en Burgos. Sí, canónigo y limosnero, dice. El prelado burgalés es don Alfonso de Cartagena. Le adornan tan altas prendas que, a juicio de Hernando de Pulgar, debe ser conceptuado como uno de los claros varones de Castilla. En casa de tal señor ingresa Juan como paje. En esta escuela de virtud y ciencia sabe dar tantas y tales pruebas que a don Alfonso le ordena presbítero el año 1453. Bueno, pues ya lo tenemos a Juancito ya como un sacerdote. Adelante. Las disposiciones del joven sacerdote inclinan a su señor a concederle una canonjía en la catedral de Burgos, ¿no? Eso, o sea, le permite que sea canónigo en la catedral de Burgos, ¿no? Le tiene bastante predilección hacia este joven sacerdote, ¿no? A ello suma algunos más con los que se ve favorecido por la largueza del abad benedictino del monasterio sahaguanense. De las no escasas rentas de estas sinecuras se sirve el
canónigo, Juan no para su regalo, sino como lo confirman tantos testigos para socorrer generosamente a los pobres. O sea, si es al ser canónigo y también desde su pueblo, etcétera, le llegan algunas ayudas, él la dedica para atender a los pobres, ¿no? Deja todo para predicar. A pesar de todo, Juan no se encuentra a gusto consigo mismo. Aquel mismo impulsó por él, que renunció a su beneficio en tierras leonesas, le lleva ahora a desembarcarse de lo que estima trabas que entorpecen su trabajo más íntimo con Dios y su desprendida entrega a los hombres. O sea que fíjate, un alma de Dios, ¿no? Él no le interesa el dinero, los honores, más bien lo ve como traba, ¿no? Y quiere quitárselo de encima esto, porque él lo que quiere es una vida íntima con Dios, ¿no? Uh-huh. Y dedicarse sobre todo al servicio de los hombres, a la predicación, ¿no? Decide, por tanto, abandonar canonjía y favores, aunque por amor y agradecimiento a su prelado, se resigna a no apartarse de él. Acepta en la ciudad la iglesia de Santa Gadea, sagrado recinto, que sabe de juramentos y lealtades. En ella se dedicará al ministerio de la predicación. Sí, parece que en Santa Gadea es donde juramentó el Cid al rey para que sirva realmente a su pueblo, etcétera. Creo que ha enterrado a algunos reyes, etcétera. Pero sobre todo, a él no le interesa tanto estos temas, sino más bien utilizar aquel lugar, Santa Gadea, esa iglesia, para ejercer el ministerio de la predicación, anunciar a todos a Jesús, la conversión, el bien. Se quiso dedicar expresamente a eso, ¿no? Sí, pero la justa fama que sus sermones le consiguen, así como el revuelo que la renuncia a tantas prebendas suscita, no dejan sosegar el espíritu de Juan. El 22 de junio de 1456 fallece su ilustre y generoso protector, don Alfonso de Cartagena, uno de los más brillantes ingenios de la época del rey castellano Juan II. Ahora ya puede Juan romper el último lazo que le impide seguir la interna moción del Espíritu Santo. Así que nada, ahora que ya el que estábamos como protector, no, el obispo Alfonso de Cartagena ha fallecido, ahora se siente libre para dedicarse ya más plenamente a Dios y a su servicio, ¿no? Se siente llamado a desparramar la palabra de Dios con sus predicaciones, pero ve la necesidad de una preparación seria en las ciencias sagradas, preparación que ha de permitirle exponer con decoro y eficacia esa palabra que mueva los corazones pecadores a conversión. Bonito ya, entonces tenemos ya algo que nos puede ayudar siempre San Juan de Sahagún. Él quería que todos nos convirtamos, que los corazones a veces pecadores volvamos a Dios, ¿no? Ese era su propósito, ¿no? Invitar a todos. Uh-huh. Aquí frecuentará ya las aulas universitarias, matriculándose el año 1457 en Sagrados Cánones. Entonces, para predicar bien, lo que quiere es formarse bien. Se dirige a Salamanca para estudiar todo lo que significa los estudios sagrados y así poder ejercer mejor este ministerio, ¿no?, de ayudar al pueblo, ¿no?, en el servicio de la predicación. En Salamanca. La Salamanca que encuentra Juan a mediados del siglo XV semeja, en vez de la morada y asiento de las letras, una plaza y castillo de armas. Los nobles salmantinos prefieren gastar sus fuerzas en contiendas intestinas, no gustan de las empresas del espíritu, no perciben que el desaguadero de tanta vitalidad malgastada está hacia el sur, contra el Moro. Tanta energía refrenada acumula en la ciudad de tal tensión que los reyes, decididos favorecedores del desarrollo de la universidad, facultan a la misma para trasladarse a cualquier villa o ciudad de sus reinos en caso de ver entorpecidas sus labores por el estruendo de los aceros. Semejante previsión resulta innecesaria. A ello va a contribuir, lejos está él de sospecharlo, este clérigo que trueca las orillas del Arlanzón por la amena
Vega de los Tornes. Bueno, entonces tenemos ya que llega una ciudad, ya veremos, que tiene problemas, ¿no? Que más está dedicado a las armas que al espíritu, podemos decir, ¿no? Y llega a un colegio, el colegio de Anaya, a estudiar ahí. No obstante lo precario de esta situación, Juan no abandona el ministerio de la palabra. El sermón que predica en la parroquia de San Sebastián, el día de su titular, le abre las puertas del colegio de San Bartolomé. Es este el primero de los establecidos en torno a la Universidad Salmantina. De su categoría de idea el hecho de que el cardenal Cisneros lo tome después como modelo a la hora de fundar el suyo de Alcalá. De él es nombrado capellán Juan de Sahagún, con la obligación de celebrar la Santa Misa en días alternos para sus 15 colegiales pobres y virtuosos. Bien, entonces tenemos que ingresan en este colegio en Haya, hay 15 estudiantes, son muy pobres, pero sí muy virtuosos. O sea, la idea que tenían era de formarlos bien, ¿no? Bien. Desde su estancia, aquí solo podemos decir que su presencia y actividad santificaron el colegio. Hay historiadores que colocan aquí y ahora no pocos hechos milagrosos relacionados con el capellán. El ciprés luminoso que le alumbra mientras reza las horas canónicas, el olivo que rinde la copa a su paso. Ambas tradiciones, posteriores a los días del santo, subrayan a los ojos de sus devotos la exquisita caridad con que Juan se conduce en favor de los jóvenes colegiales becados. Bueno, aquí tenemos ya dos milagros, ¿no? Un ciprés que se ilumina, este árbol se ilumina cuando está rezando él. Y cuando él pasa, un olivo le rinde honor, ¿no? Entonces tenemos cómo la naturaleza también se une a esta devoción. Esas bondades que va obteniendo. Sí, sí, sí. Muy bien. Pero sobre todo va a ser el predicador de la ciudad de Salamanca. Sin embargo, la retirada vida dedicada al estudio no resguarda a Juan de Sahagún de los avatares y conmociones que sacuden la ciudad. Hasta él llega el fragor de las luchas y riñas a las que se entregan los nobles. Él es ya bachiller en teología y estudia los sagrados cánones. Sus convencidos conocen las muchas virtudes que embellecen su alma. Por eso, cuando al finalizar los estudios debe abandonar el colegio, piden sea nombrado él predicador oficial de la ciudad y lo consiguen. Al concluir sus estudios, le nombran predicador oficial de la ciudad de Salamanca. O sea, cómo veía en él tantas virtudes y cómo acompañaba y ayudaba a los estudiantes, ¿no? Para que fueran buenos. Todo esto le lleva a ser, a nombrarle predicador de todo Salamanca. Con ello favorecen los salmantinos la vida pobre y penitente del presbítero Juan, pues el pueblo no solo sigue sus sermones con interés y entusiasmo, es sobre todo sensible a la continua llamada a penitencia que la vida de su predicador pregona por doquier. De esta predicación, con el ejemplo, necesita urgentemente la ciudad, dividida por terribles discordias a causa de las luchas entre familias rivales. Juan se convierte de palabra y de obra en el apóstol incansable de la reconciliación. Predica sin descanso, sin temor fustiga el pecado, administra el sacramento de la penitencia, asiste a los enfermos, acoge a los desheredados. Las gentes ven en él el santo providencial y comienzan a atribuirle en voz alta no pocos milagros. Entonces lo tenemos que dedicado especialmente a la administración de sacramentos, a la confesión, pero visita también los enfermos, atiende a los más necesitados, y lo ven como un santo, ¿no? Bien, padre. Pero luego hablaremos de otro episodio. ¿Cómo resolvió el problema de la ciudad de Salamanca, que le llevó a ser el título de patrón? Vamos a ver qué problemas tenía Salamanca. Sí. Luego de la pausa comercial. Regresamos aquí en Vidas de Fuego. Continuamos con nuestro programa Vidas de Fuego. Padre José. Bien, hemos dejado como un santo, realmente está predicando en Salamanca, le quieren mucho. ¿Y qué ocurre? Pues una crisis, por un lado una enfermedad física y por otro lado interiormente, ¿no? En esa situación. Vamos a ver cómo lo resuelve. Una grave dolencia que acerca a Juan a las puertas de la muerte.
le obliga a poner fin a tanta obra buena. Junto con los trabajos que desgastan el cuerpo, le afligen también grandes sufrimientos morales que conturban su espíritu. De los primeros le sanan los físicos Medina y Recio, el viejo, que le curan del mal de piedra, los cálculos biliares. De los segundos se salva al hacer voto de entrar en religión. Vale, entonces tenemos dos soluciones. Para los problemas físicos, ahí tenemos como vamos a decir, los físicos que llevaban aquel tiempo. Aquí creo que habéis hablado, ¿no? Los médicos físicos. Los médicos físicos. Bueno, pues estos le resuelven el problema de mal de piedra que tenía, cálculos biliares, debería ser doloroso, ¿no? Y lo curan. Y luego el otro, lo que es aspecto más espiritual, lo que decide es entrar a la religión. Adelante. En efecto, quien ya en edad temprana renunció a la riqueza y en su juventud a los honores, está preparado para abandonar su libre voluntad en la del superior religioso. Convento observante en Salamanca es el de San Agustín. Juan se siente atraído por él, y el día 18 de junio de 1463, ante toda la comunidad, recibe del padre prior el hábito negro de la orden agustina. O sea, lo tenemos ya como en el convento de los agustinos, ¿no? Dejando todo el mundo, vamos a decir, tiene 33 años y comienza su vida, pues noviciado, etcétera, todo lo que es la vida religiosa. Juan cuenta ahora 33 años, es un sacerdote ejemplar. Durante el año de noviciado, nada cambia en su vida de oración. Ascesis y entrega, tan solo un detalle, un importante detalle, el universal aplauso y la pública alabanza de sus manchas virtudes se troca en oscuro cumplimiento de las obligaciones comunitarias. Así, al brillante orador sagrado lo encontramos ahora sirviendo a sus hermanos en el cuidado del refectorio común. Y por ahí, en esta conversión, no se viera claramente la mano poderosa de Dios. Una piadosa tradición la adorna con el milagro de la cuba en la que el vino nunca se agota. El historiador Agustino Vidal atestiguará 2 siglos después que aún se conservaba en el cenobio salmantino la cuba de San Juan de Sahagún. Entonces tenemos a San Juan de Sahagún siempre haciendo algún milagro, él que está dedicado pues en el convento, la vida callada, de oración, etcétera, y aquí tenemos que hacer un milagro en favor de su gente, ¿no? Una cuba de vino que nunca se agota. Interesante, ¿no? Así que no hace falta rellenarla porque él hace el milagro de que siempre esté llenita, ¿no? Llenita. Un milagro. Adelante. Más importa la afirmación de Antolínez, biógrafo del santo, cuando escribe de él que acabó su noviciado sin ser singular ni extremado en ayunos ni en otras penitencias, sino guardando con mucha puntualidad las reglas de nuestro Padre y las observancias de aquel monasterio. A este testimonio debe añadirse el de otro biógrafo, Cámara, referido también a él. Así dice: huyendo de la singularidad y los caminos solitarios y sospechosos, y estimando más que nada las prácticas del propio instituto, es como adelantan las personas religiosas y animan eficazmente a otras a seguir sus pisadas. No es extrañar que, con el beneplácito de todos, el novicio Juan de Sahagún haga profesión de sus votos religiosos en manos del venerable padre Juan de Salamanca el día 28 de agosto de 1464. Fray Juan de Sahagún es ya y para siempre hijo de la orden de San Agustín. Bueno, pues ya lo tenemos, un agustino de hecho y derecho, dedicado a su comunidad, en la oración, en el claustro. Pero vemos también la realidad que vive fuera, la ciudad, para ver la buena obra que realizará a continuación en la ciudad. Con solo posar la mirada sobre el plano de la Salamanca del siglo XVI, vemos que alguna de sus calles lleva el nombre de los milagros atribuidos al santo fraile Agustino. De semejante detalle podemos deducir, sin más, la vinculación del de Sahagún a la ciudad del Tormes.
Sin embargo, no es esta la prueba que mejor muestra la indisoluble unión entre ambos. Los lazos que auténticamente les unen, los del agradecimiento y la devoción, hunden sus raíces en el gran favor que Dios concedió a la ciudad por medio de los trabajos y la intersección del santo, la pacificación interna. Veamos cómo. O sea que logró pacificar una ciudad que estaba totalmente dividida, Salamanca. A ver, ¿qué es lo que ocurrió? Por los mismos días en que Juan halla la paz en su noviciado, las alborotadas gentes de Salamanca solo encuentran desasosiego y escándalos. La protagonista es doña María de Monroy, noble viuda a cuya custodia quedan 3 hijos casi niños, habidos de su fugaz matrimonio con el señor de Villalba, don Enrique de Enríquez. Tan alta señora tiene que ver cómo los 2 varones son asesinados por los hermanos Manzano, hasta entonces sus amigos y compañeros de juegos. Los homicidas huyen a Portugal. Entonces tenemos un problema. Esta señora, María de Monroy, tiene 2 hijos y resulta que son asesinados, ¿no? Y eran los asesinos sus amigos, ¿no? ¿Qué problemas habrían tenido para convertirse después en homicidas? Los hermanos Manzano. Estos huyen a Portugal, pero la señora no queda ahí, ¿no? Doña María trama fríamente su venganza. La ejecuta con harta destreza, pues su brazo traspasa la raya del reino vecino, poniendo final sangriento a la vida terrena de los hermanos Manzano. Tal es la impresión causada por este hecho que, desde este momento, la historia conoce a doña María de Monroy con el sobrenombre de la Brava. Aquí hasta interviene el rey, pero de nada sirve con sus admoniciones, castigos, para evitar que se propague todo este problema que había entre estas 2 familias, ¿no? Exacerbados los ánimos, la plebe cierra filas en torno. Bien los Manzano, bien de los Monroy, la parroquia de San Benito para los primeros y la de Santo Tomé para los segundos. Son los respectivos puntos de convocatoria a la vez que santo y seña de consignas de venganza. Entonces se divide la ciudad y lo que hacen es todo el tiempo pelear entre ellos, ¿no? Adelante. El poeta Armendáriz describe con cierto el tenso ambiente que reina en la ciudad. A San Benito venían pues los manzanos orgullosos y los morroyes briosos. A Santo Tomé acudían, cada cual con su divisa, el sitio amigo conserva, y en la plaza nace hierba porque ninguno la pisa. Qué fuerte, ¿no? Están divididos, peleados. ¿Y cómo había de permanecer impasible Fray Juan ante la tribulación de sus hermanos, ¿no? La actitud profética presente siempre en la Iglesia de Cristo se encarna en la frágil e inerme persona del fraile Agustino. El amor a la paz, lo mismo le lleva a predicar la ley de Dios en las casas de los caudillos famosos, increpándoles reciamente, que pone en su boca palabras llenas de suavidad para mendigar de las familias rotas por el dolor el perdón a sus adversarios. Entonces él comienza a visitarles, a recriminarles que no hagan el mal, y luego también a que tengan siempre el perdón, ¿no? Que es lo más bonito. Y no solamente este problema, vamos a decir, en la ciudad, también en los pueblos vecinos, ¿no? La predicación pacificadora del fraile de San Agustín no se circunscribe solo a la ciudad de Salamanca. La mala hierba de la violencia y la injusticia se extiende por toda la provincia. Alba de Tormes escucha también la voz de Fray Juan. Su primer duque, don García de Toledo, no recibe complacido las admoniciones del frailecillo de San Juan, ¿no? No quiere acoger sus indicaciones, ¿no? Tan corrido y enojado queda a causa de las verdades que hasta su alma llegan, que trama un eficaz escarmiento para el lenguarar religioso, y quiere darle un escarmiento. San Juan, que está recriminándoles para que vivan en paz, y este, vamos a decir, conde, duque, lo toma mal los consejos y quiere darle un escarmiento al fraile, no a Juan.
pero providencialmente Fray Juan sale con bien de la emboscada que le tiende en el camino de regreso a Salamanca, y ahora sí, su reacción es tan evangélica, de perdón, de paz, que el duque recapacita y queda en adelante amigo y penitente del santo. O sea que quería más o menos ir contra él y fue, pero bueno, no resultó nada malo, y al final sí se convirtió este duque, ¿no? Sí, en alguna otra ocasión volvió a experimentar el de Sahagún, que las palabras de predicador imbuido en la verdad del Espíritu Santo no granjean regalías. Así describe Cámara lo sucedido en la villa de Ledesma. El fervoroso predicador hubo de reprender briosamente las demasías de caballeros e hijos dalgo que, abusando de su poder y riquezas, maltrataban a los infelices colonos y dependientes sin haber misericordia de su estrechez y abatimiento, ni acordarse como cristianos de que tenían un mismo Padre en las alturas. Además de este áspero trato, todavía escandalizaban al pueblo con ejemplos licenciosos. La irritación de quienes escuchan a Fray Juan es tan subida que consiguen de la autoridad su expulsión inmediata y airada del pueblo. O sea, él está corrigiendo la mala acción de estas gentes y lo que hacen es expulsarlo del pueblo, ¿no? Aquí no queremos predicadores buenos, ¿no? Qué pena, ¿no? Muy bien. Bien, padre, nos vamos nuevamente a la pausa comercial y regresamos para seguir hablando de San Juan de Sahagún. Volvemos. Bien, padre José, continuamos hablando de San Juan de Sahagún. Fíjate que hemos visto cómo él, como predicador, trata de que reine la paz, y reine la justicia, y reine la conversión. Y cómo logró, podemos decir, la paz para toda una ciudad. Adelante. Si la tierra es fértil, la buena semilla en ella enterrada siempre fructifica. Palabra de Dios es la que Fray Juan esparce a voleo en la Besana y Tierra Buena. El corazón de los salmantinos, violentos e impulsivos, lo son como los tiempos que corren, pero su fe es robusta. Por eso terminan teniendo éxito los trabajos de quienes, en medio de estas turbulencias, se sienten impulsados por el Espíritu a construir la paz. Al fin se logra el perdón. El año 1476, caballeros, escuderos y otras personas de los bandos de San Benito y Santo Tomás de la ciudad de Salamanca, que aquí firmamos, se comprometen a hacer todos una parentela y verdadera amistad y conformidad y unión. Firmante proponen hacer lo que en su mano esté para atajar cualquier cuestión o pleito que entre los firmantes pueda suscitarse. Y caso de suscitarse, quieren que se falle por dictamen de los jueces, castigando dichos jueces a quien quebrantare las cláusulas suscritas. En recuerdo perpetuo de tan dichoso acontecimiento, la hasta entonces llamada Casa de las Batallas, domicilio del guerrero Álvaro de Paz, donde según tradición se firma este armisticio, a partir de ahora será conocida por el nombre de Casa de la Concordia. Qué bonito, ¿no? Primero, saber solucionar los problemas, las discordias, ¿no? Y no involucrarse unos y que se extienda a otros. Pensemos en guerras de naciones, etcétera. Y qué bueno que se solucione, ¿no? Por ejemplo, este detalle, ¿no? Que todos firmen la paz, ¿no? Y se comprometan a vivir ya en paz. Eso es algo hermoso, ¿no? El superar cualquier dificultad con el compromiso todos de la paz, ¿no? Y que sea la casa de concordia, ¿no? Un fruto de este santo, ¿no? De tanto predicar el amor de Dios, lo logró. Bien, y como fraile Agustino, ¿qué otras actividades? No son abundantes, por desgracia, los datos que del santo como fraile Agustino han llegado hasta nosotros. Tal escasez podemos explicárnosla satisfactoriamente. Sigue teniendo valor también en este punto el juicio de que su vida de novicio estampaba Antonelines, ni es singular ni extremado, sino fiel y puntual guardador de la regla de San Agustín y las observancias de su convento. Sí sabemos que el año 1471, 7 después de su profesión, Fray Juan es nombrado definidor y prior de su convento de Salamanca.
Sucede inmediatamente después de un lapso de tiempo en el que se ve libre de prelacías y durante el cual trabaja por conseguir y consolidar la concordia mencionada. Pero el año 1477 vuelve a recibir sobre sus espaldas idénticas cargas a las que años tras años le habían impuesto. Bueno, entonces lo tenemos como superior principalmente de la casa y dedicado siempre a atender a los demás. Su espiritualidad. Menos aún conocemos de su vida interior. Empero, con la ayuda de los primeros biógrafos podemos reparar en dos trazos que, entre otros, delinean con cierta nitidez la trayectoria de su vida espiritual. Nos consta que ama intensamente el ministerio de la Santísima Eucaristía. Con ella en las manos nos lo representa su iconografía más frecuente. Según testigos presenciales, Fray Juan celebra la Santa Misa en medio de arrobos y consolaciones, tantas que con sus dilaciones llega a incomodar a quienes le asisten. Es él mismo quien excusa y explica semejante incómodo, asegurando que en el Santo Sacramento aprende las cosas que después predica. Por otro lado, la recepción frecuente y aún diaria del sacramento de la penitencia es un segundo rasgo fundamental de la espiritualidad de San Juan de Sahagún. Tal es la asiduidad que con la demanda que llega a importunar. Él pide siempre, ¿no? Suplico a los padres confesores que me atiendan, ¿no? Que me perdonen, pero no puedo más. Mi alma descansa en la confesión, porque no sé si soy digno de aborrecimiento o de amor delante de Dios. Y por la penitencia es camino cierto para el cielo, uso de ella para el cielo, uso de muchas veces para asegurar mi salvación. O sea, generalmente los santos son los que más se sienten pecadores, podemos decir, ¿no? Y acuden a la confesión para que se le borren sus pecaditos, que bueno, que me imagino no tendría penas. Y luego, en todo este sacramento es muy importante, la confesión, cómo acudía siempre a confesarse. Y luego la Santa Misa, se pasaba horas y horas en la Santa Misa y tuvieron que ponerle que le ayudaran varios acólitos, porque es que se quedaba arrobado ahí delante del Santísimo viendo a Jesús. Vio también experiencias maravillosas, algunos dicen la experiencia del cielo, del purgatorio, etcétera, y sobre todo descubrir a Cristo en la Eucaristía, ¿no? Adelante, dos testimonios. De estos testimonios deducimos que la persona o que la personal manera con que Fray Juan vive su vocación cristiana en la vida religiosa es la propia del fraile dócil a las enseñanzas de la Iglesia sobre la eficacia santificadora de los sacramentos. En él de la presencia real de Cristo y en el de la reconciliación de Dios y con la Iglesia encuentra él los pilares sólidos sobre los que asentar su edificio espiritual. En torno a ellos y como su prolongación lógica brotarán la oración continua y un prudente y generoso ascetismo. Así consigue nuestro santo transitar por esta vida con el corazón libre, presto siempre a socorrer y ayudar a los más necesitados, impulsado por el celo de que los hombres posean plenamente a ese Dios que en Cristo se da y por Cristo redime. Qué bonito, ¿no? A través de los sacramentos. Bueno, pero tenemos ya el fallecimiento, 1479. A ver. En mayo de 1479, la salud de Fray Juan se muestra seriamente debilitada. Nadie lo afirma con firmeza, pero es voz común en la ciudad que la causa de la postración del fraile San Agustín es el veneno. Se dice que su persuasiva predicación había llevado a un mancebo a apartarse del pecado y que la dama despechada juró vengarse. No habría cejado hasta conseguir que la muerte sellara aquellos labios de los que salen claridad y fuerza suficientes para echar por tierra sus artimañas seductoras. Lo cierto es que el santo murió el día 11 de junio. Silenciada la boca de Fray Juan, comienzan a predicar por él los innumerables milagros que se suceden junto a su sepulcro, abierto debajo del coro de la iglesia conventual, recogidos en relación sincerísima por el venerable padre Fray Juan de Sevilla. Tales milagros son el fundamento de los procesos incoados y seguidos en Roma. Estos desembocan en el breve de Clemente VIII, por el que se permite el culto público del dicho bienaventurado Juan. Sus hermanos agustinos prosiguen
en el empeño de conseguir la canonización del humilde fraile salmantino, e impenetran y obtienen la mediación de reyes y cardenales, obispos y universidades. Con el correr de los años, las dificultades jurídicas aumentan, pero todas son superadas con éxito, y el proceso canónico progresa. Por fin, el Papa Alejandro VIII, con el consentimiento unánime de su consistorio, decide canonizar al Beato Agustino el 16 de octubre de 1690. Corresponde con todo a su sucesor Inocencio XII o 12, promulgar la bula de canonización, lo que hace el 15 de julio de 1691. Entonces tenemos como la ciudad de Salamanca lo acoge como su patrón, ¿no?, por todo el bien que había hecho. Les cuento una anécdota. Las calles de Salamanca nos recuerdan parte de la vida de este hombre. Por ejemplo, hay una calle que se llama Tente Necio. Resulta que se había escapado un toro bravo. Salamanca está rodeada, era un lugar donde hay toros bravos, etcétera, y había entrado a la ciudad, y en una calle muy estrecha y hacia abajo, pues este toro bravo iba hiriendo a mucha gente, ¿no? Entonces el santo fue inmediatamente, la frase de él fue: tente necio. O sea, podemos decir, detente, necio, ¿no? Le dice al toro. El toro se detuvo, lo cogió de los cuernos y lo llevó hasta el corral, ¿no? Y esa calle se llama Tente Necio. Y así otros lugares de Salamanca que nos recuerdan este gran cariño que le tienen, de tal forma que es el patrón de Salamanca. Y sobre todo, concluyendo, San Juan de Sahagún, sembrador de paz. ¿Qué te parece? Bonito, ¿no? Excelente toda esta vida, esta biografía. Excelente. De San Juan de Sahagún, sembrador de paz. Muy bien. Y todos esos episodios. Y con lo que usted nos dice, ese milagro que aún persiste y está vigente. Muy bien. Muchísimos milagros ha hecho en Salamanca. Y también le podemos pedir, ¿no? San Juan de Sahagún, sembrador de paz. Su gloriosa canonización también han transcurrido más ya de 2 siglos, ¿no? Muy bien, sí, así es. Bien, padre. Muy bien, concluimos esta gran... Terminamos nuestro programa Vidas de Fuego, que hoy hemos hablado de otro de nuestros santos agustinos, San Juan de Sahagún, sembrador de paz. Padre José. Felicidades, bendiciones. Por el Día del Padre, estamos en el mes de junio, ¿no? Felicidades también por el Corazón de Jesús, devotos del mes de junio, y de San Juan Bautista, que estamos ya inminentes para celebrar, ¿no? Efectivamente, que celebre como corresponde. Gracias a todos ustedes. Terminamos nuestro programa Vidas de Fuego. Dios mediante será hasta nuestro próximo programa. Sigan en compañía de Santa Mónica Radio. Permiso. Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino.